Ok, bueno, vamos a continuar con el estudio del libro Ezequiel. Ya, la semana pasada empezamos capítulo 5 del libro Ezequiel. Y hoy día vamos a estudiar, eh, bueno, estudiamos los versículos 1 al 5, ¿ya? 1 al 4 en realidad, ¿ya? Y es básicamente una profecía eh, de los tercios, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente cada tercio de las personas que estaban viviendo ahí iban a sufrir un tipo distinto de castigo, ¿ok? Uno iba a ser el hambre, el otro iba a ser la muerte y el otro iba a ser el exilio y la persecución, ¿ya? ¿Ok? Eso fue básicamente lo que estudiamos la semana pasada, ¿ya? Así que el día de hoy vamos a continuar con este capítulo. Vamos a estudiar de los versículos 5 al 10, ¿ok? Y vamos a tomarlo también desde un punto de vista yo le he dicho varias veces, de lo que es la justicia de Dios. Básicamente, ¿por qué? Porque, bueno, este libro, junto con el de Jeremías, ¿ya? Como ustedes me imagino que ya saben, ¿verdad? Se enmarcan dentro o sea, disculpen, a ver, se enmarcan dentro de un contexto histórico que es de juicio, ¿ya? Por eso estos libros ahora hablan tanto de juicio, ¿verdad? Porque se enmarcan dentro de un contexto histórico donde el pueblo judío estaba sufriendo las consecuencias de su desobediencia, ¿ya? Em, entonces, vamos a hablar de un concepto también cuando lleguemos al final de esta sección, que yo se lo he mencionado varias veces en otras ocasiones, que tiene que ver con la justicia, ¿ya? Em, que tiene que ver con la justicia de Dios, que básicamente muchas veces nosotros podemos llegar a pensar, ¿cierto?, eh, que Dios es como un Dios castigador o algo por el estilo, ¿ya? Pero eso tiene relación por el hecho del concepto de justicia, que lo vamos a tratar de analizar y entender, ¿ya? Les voy a pedir que me den 10 segundos, por favor, ¿ya? Y vuelvo a tiro. Espérenme un ratito, que se me olvidó una cosa. Ya, ok. Bueno, entonces, ese concepto es súper importante porque yo les decía que cuando estudiamos este libro, y también con el de Jeremías que estamos estudiando los jueves, nos vamos a topar con partes bien complejas de asimilar, ¿ya? Que fue lo que me pasó a mí, que básicamente los versículos 10, ¿ya? En adelante, ¿ok? Y específicamente el 10 de este capítulo al menos, ¿ok? Entonces uno puede a veces cuestionarse ciertas cosas, ¿cierto? Pero es importante que lo tratemos de ver desde una perspectiva eh, que tiene relación con lo que es el concepto de justicia, y eso se da no solamente en la parte espiritual, sino que también en la parte, digamos, en nuestro mundo, ¿ya? Donde nosotros a veces, cuando vemos que se cometen actos malos, eh, pedimos que se castigue a esa gente, ¿verdad? Porque en realidad lo que estamos haciendo ahí, estamos, sin saberlo, sin tener conciencia a lo mejor completa de ello, estamos pidiendo justicia, ¿verdad? Y la justicia por sí sola, o la justicia, digamos, en sí misma, implica que haya un castigo siempre detrás, ¿ya? Y eso lo vamos a ver, lo vamos a tocar específicamente al final de este estudio, ¿ya? Ok, entonces, bueno, como ustedes bien saben, el libro de Jeremías y Ezequiel, y también Daniel, pero Daniel como que tienen una perspectiva distinta, específicamente Jeremías y Ezequiel, ¿cierto? Hablan específicamente de este periodo, ¿verdad? Que fue el periodo donde Dios castigó a su pueblo y se destruyó básicamente todo lo que era el templo de Salomón, que fue construido, ¿ya? ¿Ok? Pero ese castigo no duró para siempre, sino que duró 70 años. Y después de los 70 años ellos empezaron a volver también por voluntad de Dios, ¿ya?
Y reconstruyeron el templo, ¿ok? Y cuando Jesús vino a la tierra, llegó a ese templo que habían reconstruido en el tiempo de Nehemías, ¿ya? Cuando ellos volvieron del exilio, ¿ok? Así que, bueno, ese es el contexto, me imagino que ustedes ya están expertos en esto. Y bueno, la semana pasada estudiamos los versículos 1 al 4, que es la profecía de las terceras partes, ¿verdad? Donde Dios le dice a Ezequiel que se saque, se rasure el cabello y la barba, y que una parte la queme, una parte la corte y otra parte la esparza, ¿verdad? Y otra parte se la guarde en el cinto, ¿ok? Una parte, pero la parte más pequeñita, ¿ok? Y bueno, y eso significaba, ¿cierto? Que los juicios de Dios, ¿cierto? Que una cierta cantidad de gente o una tercera parte iba a morir en la guerra, digamos, en la ciudad quemada, pero eso básicamente yo les decía que tenía que ver con la gente que moría de hambre dentro de la ciudad o de enfermedades, ¿ya? Porque en aquellos tiempos, cuando sucedían estos asedios, la gente que moría allá afuera por enfermedades o cualquier persona que moría dentro de la ciudad se le quemaba, ¿ya? Bueno, hasta el día de hoy está la costumbre de quemar a la gente, ¿ya? A veces algunas personas se queman en vez de enterrarse, ¿ya? Así que no es algo tan, digamos, eh, poco común, ¿ya? Pero especialmente en estos tiempos cuando hay asedios para que no se expandan la enfermedad, etcétera, se termina, ¿cierto?, quemando siempre a la gente, ¿ya? O antes se terminaba haciendo eso, ¿ok? Y eso representaba un tercio de la gente. El otro tercio, Dios le dice que lo corte con un cuchillo, ¿ok? Y eso representaban a los que iban a morir por la batalla como tal, ¿ok? Por la guerra. ¿M? Y el otro dice que lo esparza al viento, ¿verdad? Y antes de eso le dice que lo mida, ¿ok? Que lo pese y lo divida, así con una balanza, ¿ok? Y eso yo le decía que daba a entender eh, la, el- una forma, la precisión, ¿ya? La precisión, la balanza semejante al tema de la precisión, ¿ya? Y algunos iban a ser salvados de esto, ¿verdad? Y yo les dije que fue como la gente más pobre de la tierra, que los babilonios después le dieron, el que quedó a cargo, que era un babilonio, le dio posesiones a esa gente, ¿ya? Y esa gente quedó viviendo ahí, ¿ya? Eh, pero en condiciones complicadas. Obviamente ustedes podrán entender que si en un país hay una guerra, ¿ok? Y después usted se queda viviendo en ese país, va a estar todo destruido, ¿ok? Y básicamente le va a tocar reconstruir las cosas y va a ser un trabajo bastante complejo, ¿ya? Ok, entonces eso fue lo que estudiamos la semana pasada, ¿ya? Me voy a ir derecho a lo que vamos a estudiar el día de hoy, ¿ya? Eh, ok, vamos a estudiar de los versículos 5 al 10, ¿ya? Em, que era básicamente las palabras de Dios contra el pueblo, ¿verdad? Las palabras de Dios contra el pueblo, digamos, considerando el juicio venidero, la severidad de ese juicio, ¿ya? Dice así: Así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de la tierra alrededor de ella. Y ella cambió mi decreto y mi ordenanza en impiedad más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová, por haberos multiplicado más que las naciones que están alrededor de vosotros, no habían dado mis mandamientos ni habéis guardado mis leyes, ni aun según las leyes de las naciones que están alrededor de vosotros habéis andado. Así pues ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, sí, yo, y haré juicios en medio de ti ante el ojo de las naciones, y haré en ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante, a causa de todas tus abominaciones. Por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti, y los hijos comerán a sus padres, y haré en ti juicios, y esparciré a todos los vientos todo lo que quedare de ti. ¿Ya? Bueno, esa es la parte que vamos a estudiar. Entonces, bueno, como yo le he dicho, al menos este capítulo, ¿ya? Habla mucho digamos, de juicio, pero así como bien severo, ¿ya? Eh, no es tanto advertencia, sino que un tanto juicio. Si ustedes se acuerdan, el jueves pasado estudiamos la parte de Jeremías y estamos como en un capítulo, estamos en el capítulo 15 de Jeremías, ¿ya? Y justo
toca que el capítulo 15 de Jeremías es muy parecido al capítulo 5 de Ezequiel, ¿ya? En términos de lo que considera, ¿verdad? O lo que incluye. De hecho, cuando estuvimos en capítulo 15 el jueves pasado, los que estuvieron, Dios le dice, oye, si estuviera Moisés y Samuel rogando por este pueblo, ¿ya? Yo no lo escucharía, ¿ok? Entonces, eso básicamente indicaba que ya no había tiempo de intercesión, ¿ok? Era, era como yo le había dicho, o como le dije ese jueves, hay un punto en que Dios llega a un punto como de no retorno, que es básicamente los puntos cuando, por ejemplo, cerró las puertas del arca en el tiempo de Noé. Ya después de ese punto para adelante no hay intercesión posible, ¿ok? O cuando, eh, o cuando, por ejemplo, ya había determinado el juicio sobre Sodoma y Gomorra, no había una forma de salir de ahí, ¿ya? O sea, de evitarlo. Y la misma nos habla la escritura de cuando el Señor venga por segunda vez. Ya después de que el Señor venga por segunda vez, no va a haber tiempo de, digamos, de arrepentimiento, ¿ok? Porque la puerta se cerró, ¿ok? De hecho, hay un himno que nosotros cantamos, ¿ya? O cantamos alguna vez que habla de eso, no lo recuerdo bien, ¿ya? Eh, pero como estudiamos Jeremías, Dios le dice que aunque estuviera Moisés y Samuel delante de él rogando por el pueblo, él no lo iba a perdonar, ya porque ya había llegado a un punto de no retorno. Y yo le explicaba que Samuel y Moisés eran conocidos especialmente por la intercesión delante del pueblo. Por Dios, acuérdense, por darle un puro ejemplo, cuando Moisés, cuando Moisés subió al monte Sinaí a buscar los mandamientos y el pueblo abajo se puso a hacer un becerro de oro, ¿verdad? Dios le dijo a Moisés que Dios le dijo algo así, le dijo, déjame destruirlo y de ti voy a levantar otro pueblo, mejor que este pueblo como que no sirve, ¿ya? Y Moisés le rogó por el pueblo y no lo destruyó, y por eso ellos vivieron, ¿verdad? Y Samuel también lo mismo, muchos años después. Entonces, el hecho de que Dios dijera en el capítulo 15 de Jeremías que ni aunque estuviera Moisés y Samuel, nos da a entender la severidad digamos, de lo que era el juicio, que ya no había forma digamos, de retrasarlo, ¿verdad? Y bueno, eso yo se lo menciono porque nos sirve para conocer a Dios. La Escritura dice que Dios es paciente, ¿verdad? Ahí la escritura en Pedro creo que dice que Dios es paciente porque no quiere que nadie se pierda, ¿ya? Y que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y Dios es paciente, y es muy paciente, ¿verdad? Pero llega un punto, ¿ok? Donde ya se acaba todo eso y viene el juicio, ¿verdad? Y la escritura dice que terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo, porque los juicios de Dios son severos, ¿ya? ¿Ok? Y en este capítulo vamos a ver un ejemplo de eso, ¿ya? O una sección, vamos a aprender a conocer esa parte de Dios, ¿verdad? Que la gente siempre dice que Dios es un Dios castigador, ¿verdad? Pero vamos a entender que si Dios no castigara, sería injusto, sería un Dios injusto, no sería un Dios justo, ¿verdad? Porque vamos a ver al final que el castigo es una parte de la justicia, ¿ok? Y no hay justicia si no hay castigo, ¿ya? Entonces, la justicia es una de las cualidades de Dios. Entonces, de cierta forma, Dios tiene que hacer juicios, ¿ya? O Dios tiene que castigar, porque si Él no castigara, no sería un Dios justo, ¿verdad? Ok, entonces vamos a analizar esto, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el contexto de esta sección? ¿Verdad? Eh, bueno, similar a lo que estudiamos anteriormente, ¿cierto? Dios a través de Ezequiel advierte el inminente juicio que iba a caer sobre Jerusalén debido a su infidelidad y rebelión. Todavía no pasaba esto, a todo esto, ¿ya? Esto era la advertencia. Y si ellos probablemente hubieran escuchado en este momento, nada de lo que les pasó les hubiera pasado, ¿verdad? Pero eran advertencias de Dios en este punto, aún, ¿cierto? Ahora, en esta sección, Jerusalén es descrita no solamente como desobediente, sino como peor que las naciones que la rodeaban, ¿ya? O sea, Jerusalén no solamente era una nación desobediente, sino que era peor, ¿ya? Que la gente que lo rodeaba. Y nosotros a veces vemos estos ejemplos, incluso en personas que son creyentes en Dios, ¿verdad? Que se comportan peor que la gente que no cree en Dios, ¿ya? Y básicamente Dios le está diciendo aquí a Jerusalén eso. Le está diciendo, oye, tú deberías ser ejemplo para el resto, pero tú eres peor que el resto, ¿ya?
Y ese concepto nosotros lo podemos ver y aplicar en lo que es también la vida de los que son creyentes, ¿verdad? En Dios, de los que son cristianos, o, o de los que siguen a Dios, o de las personas que creen en Dios, ¿verdad? Que muchas veces eh, nos comportamos no como deberíamos, ¿cierto? Sino que peor que incluso la gente que no es creyente, ¿verdad? Y hay ejemplos, por ejemplo, de eso en la Escritura, en muchos lugares. Por ejemplo, uno que se me viene a la mente, una parte de la Escritura que dice que el que no provee para los suyos, dice la Escritura, es peor que un no creyente, ¿ya? Entonces, da a entender, ¿cierto?, que hay cosas que a veces que nosotros hacemos que nos colocan en una posición muy mala, ¿ya? Que tiene que ver con, desde el punto de vista del testimonio y del ejemplo, ¿verdad? Entonces, el versículo 5, Dios parte diciendo, este es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. ¿Qué significa esto? ¿Ya? Bueno, que Dios puso a Jerusalén como estratégicamente en el centro del mundo antiguo, ¿ya? Y el propósito divino que le dio Dios es que Él fuera una luz y testigo para las naciones, que sea que fuera un ejemplo, ¿ya? Para las naciones alrededor. De hecho, en Deuteronomio capítulo 4 versículos 5 y 8 dice así, dice, aquí está hablando Moisés, dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, ¿ya? Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Verdad? Entonces, la idea de Dios poner a Jerusalén era que ella fuera como una luz para el resto de las naciones, fuera como un ejemplo, ¿ok? Y esto se asemeja mucho a esta escritura que está acá, ¿verdad? Que dice, está en Mateo 5, 14 y 16, que dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Ya? Entonces, estas dos escrituras que están acá son como hermanas, por así decirlo. La que está en Deuteronomio y la que está en el Sermón del Monte, acá en Mateo 5, 14 y 16. ¿Ya? Y el propósito básicamente el mismo. ¿Ok? Nada más que Deuteronomio aplicaba a Jerusalén, ¿ya? Y Dios quería que Jerusalén fuera un ejemplo, ¿verdad? A el resto de las naciones, que las naciones vieran y escucharan cómo actuaba esta nación en base a las leyes que Dios le había dado, ¿verdad? Y dijeran, qué pueblo tan sabio y entendido es este, ¿verdad? ¿Ok? Porque como dice el versículo 8 dice, ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo delante de vosotros? ¿Por qué? Porque muchas veces las personas tienden a ver los juicios y los mandamientos del Señor como gravosos, pero los mandamientos de Dios no son gravosos, ¿ya? Los mandamientos de Dios son justos, ¿ok? Lo que pasa es que a veces nosotros nos gustan las cosas injustas, ¿verdad? O nos gustan las cosas malas, ¿ok? O las concupiscencias que tenemos y encontramos gravosos los mandamientos del Señor, ¿verdad? Pero los mandamientos del Señor son todos justos, ¿verdad? Entonces, la idea era que ellos fueran un ejemplo y que las naciones vieran, ¿verdad? El ejemplo de Jerusalén y dijeran, wow, realmente ese es un pueblo sabio y el Dios que tienen es un Dios, el Dios verdadero, porque fíjate, pues mira, la sabiduría que hay detrás de las cosas que ellos hacen. Y lo mismo, esa misma idea se replica en Mateo, ¿ya? En el Sermón del Monte, en el sentido de que Dios espera que nosotros seamos la luz del mundo, ¿ya? Ahora, ¿cómo vamos a ser la luz del mundo? A través a través de los mandamientos del Señor, a través de, digamos, de reflejar en nuestra vida, ¿ok? La sabiduría de Dios que se plasma a través de la palabra de Dios o de los mandamientos del Señor o de la ley de Dios, ¿ya? Cuando nosotros vivimos conforme
a la ley del Señor, conforme a sus mandamientos, ¿ya? Eso va a generar que seamos un ejemplo para las demás personas, ¿ya? ¿Ok? Y esa es la idea de Dios, esa fue la idea de Dios con Israel, con Jerusalén, y esa fue la idea, esa es la idea del Señor hoy día con nosotros. Entonces, la misma idea, ¿ok? No cambia nada, ¿ok? Por eso yo le digo que son como dos escrituras hermanas estas que están acá, ¿ok? Ahora, lamentablemente, ya, Jerusalén fracasó en su misión, ¿ya? Aumentando la gravedad de su pecado, ¿ok? Porque una cosa es que uno peque sin saber y otra es que peque con saber o a sabiendas, ¿ya? Entonces el pecado de Jerusalén no era un pecado, digamos, de omisión o de ignorancia, sino que fue un pecado de rebeldía, que es peor, ¿ya? Que es más grave porque Dios dice en la Escritura que cuando uno no ve, ¿verdad? No es tan culpable que cuando uno ve, ¿ya? Y eso, esa Escritura la vamos a ver un poco más adelante, pero básicamente ellos tenían una misión. Ya Dios les dio la ley, les dio la sabiduría, ¿verdad? De Él, y ellos tenían la misión de ponerla por obra, ¿ya? Y de ser luz hacia el mundo. Pero ellos no lo hicieron, no porque no sabían, ¿ya? Eh, o porque fueran ignorantes respecto a esa ley, sino que no lo hicieron porque fueron rebeldes, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esa característica aumentó la gravedad del pecado de ellos, ¿verdad? ¿Ok? Ahora el verso 6 dice, y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad, más que las naciones que están alrededor de ella, porque se decía, y mis leyes más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos, ¿verdad? Entonces, básicamente aquí está diciendo, o el Señor le está diciendo, ¿ya? Que se corrompió más que las naciones que están alrededor de ella, ¿verdad? O sea, no es que se haya corrompido, o no es que hizo algo malo, sino que lo hizo, pero peor, ¿verdad? Peor que las naciones que están alrededor de ella, desechando los mandamientos y los decretos de Dios, ¿ya? ¿Ok? Así que Jerusalén no solo falló en cumplir con las leyes de Dios, que eso es una cosa, sino que se volvió más impía que las naciones paganas, o sea, era peor, ¿ya? Era peor que las naciones que están alrededor de ella, ¿ok? Y esto yo a veces les decía, ¿cierto? Que muchas veces, o lamentablemente, ¿verdad? Esto se ve como ejemplo en las personas que a veces profesan creer en Dios, ¿verdad? O han creído en Dios y a veces terminan haciendo cosas peores de las personas que a veces ni siquiera creen en Dios, ¿verdad? Y hay muchos ejemplos de estas cosas, ¿verdad? Que lamentablemente se dan, ¿ok? Por ejemplo, Jeremías 2:11 dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha, ¿ya? Cuando estudiamos Jeremías acá, estudiamos este versículo, y este versículo es bien particular porque Dios le está alegando, acá le está dando las razones del juicio, ¿ya? Y una de las razones es que Dios les pregunta, oye, ¿acaso alguna nación de las que están alrededor de ti ha cambiado sus dioses a pesar de que no son dioses? O sea, las naciones que están alrededor de Jerusalén tenían dioses que no eran dioses, ¿ya? ¿Ok? Como Baal y otros dioses más, ¿verdad? Pero ellos no habían cambiado sus dioses. O sea, siempre fueron fieles a sus dioses a pesar de que no eran dioses, ¿verdad? Pero Jerusalén no, po, ¿ya? Jerusalén, a pesar de que tenía un dios, que sí era dios, lo cambió por dioses que no eran dioses, ¿ya? Entonces, eh, entonces nada, o sea, esa era una de las formas, digamos, que Dios tenía de recriminar, ¿verdad? Isaías 1:10-11 dice, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Ya, acá no le está hablando Sodoma y Gomorra, sino que le está hablando Jerusalén. Pero Dios le está diciendo, ustedes son como Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Entonces le está diciendo, oye, por eso les dice príncipes de Sodoma, pueblo de Gomorra, ¿ya? No porque estuviera hablando de la Sodoma y Gomorra, sino que porque está haciendo, de cierta forma le está diciendo, yo le estoy hablando a ustedes que son como Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y les dice en el verso 11, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Y sigue esta escritura que es bastante interesante, ¿verdad? En donde básicamente les dice, saben que a mí no me interesan sus sacrificios, ¿ya? Porque
no los puedo soportar, le dice Dios básicamente. No los soporto, no los tolero. Porque cuando ustedes vienen a hacer estos sacrificios, su corazón está en otro lado, ¿verdad? Y esto básicamente nos enseña que a lo que Dios le importa es el corazón, ¿ya? Y que nosotros no sacamos nada con ir cada domingo a una iglesia, ¿verdad? A la que sea, ¿ok? Si nuestro corazón no está con Dios, ¿verdad? No sacamos nada con hacer sacrificios y cosas que hagamos si es que nuestro corazón es malvado, ¿verdad? Porque tenemos que cambiar primero nuestro corazón, ¿ya? Y eso es lo que Dios les dice en este capítulo de Isaías, ¿verdad? Le dice que lo tienen, hay una palabra bien particular que Dios ocupa acá que dice que no puede sufrir o no puede tolerar nada más los sacrificios y las fiestas que ellos hacen, que le son insoportables, ¿verdad? Entonces, es terrible que Dios te diga algo así. Es como que Dios te diga, sabes que no te soporto escuchar orar, ¿ya? Porque no te tolero ya, ¿ya? No tolero tu voz. Pero ¿por qué le decía algo así? Se los decía porque en realidad ellos básicamente como que actuaban, ¿ya? Hacían estas cosas, pero lo hacían como simplemente como ritos, ¿ya? Vacíos, que no tenían puesto el corazón ahí, ¿verdad? Entonces Dios les dice estas cosas que son terribles de leer, ¿verdad? Pero bueno, si ustedes la quieren leer, vayan al capítulo 1 de Isaías, ¿ok? Bueno, también Romanos 2 22 al 24 nos dice algo parecido a esto que está acá arriba. Nos dice, tú que dices que no se adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, en nombre de Dios blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, ¿verdad? Y esto siempre ha sido una realidad, ¿verdad? Que en nombre de Dios blasfemado por culpa de la gente que cree en Dios, ¿ya? ¿Ok? Y esto era básicamente lo que le pasó, o lo que le pasó a Jerusalén, que ella en vez de ser un ejemplo para el resto de las naciones, se convirtió, digamos, en un ejemplo, pero al revés, en un ejemplo, en un mal ejemplo, ¿verdad? No en un ejemplo, sino que en un mal ejemplo. Porque al final el nombre de Dios fue blasfemado por culpa de ella, ¿verdad? Porque fue tan mala y perversa las acciones que se hacían en ella, que finalmente terminó siendo un mal ejemplo para la gente para las naciones que lo rodeaban, ¿ya? ¿Ok? Y yo les decía también que esto se da mucho también hoy en día, ¿ya? Hoy en día hay personas que dicen ser creyentes en Dios que dan malísimos ejemplos, ¿ya? Entonces la gente que está alrededor observa estas cosas, ¿verdad? Porque siempre la gente observa y dice, mira, esta persona, mira lo que hace y se supone que es cristiano, vas aquí, vas allá. Yo me imagino que ustedes han escuchado eso alguna vez en sus vidas, ¿verdad? Y tiene mucho que ver, ¿verdad? En la escritura que vimos anteriormente, porque básicamente, así como Dios mandó a Jerusalén que fuera un ejemplo para las naciones vecinas, Dios nos manda a nosotros que seamos un ejemplo para los que nos rodean, ¿verdad? Diciendo que seamos luz y sal, ¿ok? Pero a veces, lamentablemente, por culpa misma de nosotros, el nombre de Dios es blasfemado, ¿verdad? Entonces, el pecado de Jerusalén no solo era grande en sí mismo, sino que era mayor en comparación con las naciones paganas, ¿ya? Por la traición que ellos habían hecho, ¿verdad? Y por esta escritura que está acá, en Juan 9:41, dice así, Jesús les dijo, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, pero ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece, ¿verdad? Hay básicamente dos niveles de pecado, creo yo, ¿verdad? Un nivel es cuando uno peca por ignorancia, ¿verdad? ¿Ok? Por desconocimiento o por ignorancia. ¿Ok? Ese es un tipo de pecado que uno comete a veces porque no sabe o porque no se dio cuenta, o porque, bueno, porque en realidad, eh, como dice acá, porque es ciego, porque no sabía, ¿ya? Por ignorancia en general, ¿verdad? Pero Jesús le dice, pero ahora porque decís, vemos vuestro pecado permanece. Eso quiere decir que hay otro tipo de pecado que se comete a pesar de saber que las cosas, a pesar de saber las cosas y tener conocimiento de ellas y entender las cosas, ¿verdad? Uno la hace igual, ¿verdad? Que es básicamente como la rebeldía. O como yo les decía, que era el pecado de muerte, ¿verdad? Que creo que le hablé la semana pasada, o no sé si el jueves le hablé de eso, ¿verdad? Que el pecado de muerte, ese que sale en Juan, que es básicamente el pecado que no se confiesa, ¿ya?
el pecado que uno quiere vivir siempre en él sin confesarlo, y rebeldemente vive en él y consciente en él y sigue en él, ¿verdad? Entonces es el pecado de muerte porque Dios no puede perdonar un pecado, ¿ya? Que usted no haya confesado o no se haya arrepentido de él, ¿verdad? A veces hay pecado en nuestra vida que nosotros lo guardamos, ¿ok? En nuestros corazones, y no los queremos abandonar, ¿ya? Ese es un pecado, digamos, que nosotros sabemos que está ahí, pero no lo queremos dejar. No es que porque seamos, no porque no sepamos, ¿verdad? Sino que, o porque seamos, o porque en algún punto fuimos débiles. No, no es por eso, es porque no lo queremos dejar, ¿no? Porque nos gusta y lo queremos mantener, ¿ya? Entonces ese era el tipo como de pecado que había cometido o que cometió Jerusalén, ¿ya? En comparación con otras naciones, ¿verdad? ¿Ok? Y por eso era un pecado tan grande, porque era un pecado básicamente de muerte, por así decirlo, ¿ya? ¿Ok? Bueno, después los versos 7 y 8 dice, por tanto así ha dicho el Señor Jehová, por cuanto habéis multiplicado más vuestra maldad que las naciones que están alrededor de vosotros, y no habéis andado mis mandamientos, ni habéis guardado mis leyes, ni aun según las leyes de las naciones que están alrededor de vosotros habéis hecho, por eso así ha dicho el Señor Jehová, y aquí yo estoy contra ti, y ejecutaré juicios en medio de ti a los ojos de las naciones, ¿verdad? Entonces acá, bueno, este versículo nos decía que la maldad de Jerusalén se había multiplicado a tal punto, ¿verdad?, que superaba a las naciones circundantes, ¿ok? Incluso las naciones circundantes tenían más respeto por sus propias leyes que Jerusalén por las de Dios, y era lo que yo les decía, ¿verdad? Que, eh, que las naciones que estaban alrededor de Jerusalén no habían abandonado sus dioses, ¿ya? Y respetaban las leyes de sus dioses a pesar de que no eran dioses, ¿ya? Pero las respetaban igual, ¿ok? Pero Jerusalén no, había abandonado los preceptos de su Dios, había abandonado su Dios, a pesar de que su Dios era Dios, ¿verdad? Era todo como al revés, ¿verdad? Eh, Ahora, ¿de qué pueden servirnos nosotros esto hoy en día, ¿cierto? Y bueno, nos sirve en el sentido de pensar que a veces la gente que vive en este mundo el día de hoy y no cree en Dios, vive conforme a las cosas que ellos creen y son fieles en las cosas que ellos creen, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que vive sin Dios en este mundo, diciendo, declarando que son ateos y viven conforme a sus preceptos, ¿verdad? Y son fieles a esos preceptos que ellos creen, ¿ya? Y viven conforme a ellos, ¿ok? Pero a veces nosotros que somos hijos de Dios, ¿ya? Y que también predicamos ciertos preceptos, no vivimos conforme a esos preceptos, ¿ya? Y eso es un error, un gran error, ¿ya? Nosotros tenemos que vivir conforme a los preceptos de Dios, ¿ya? Así como la gente que no cree en Dios vive conforme a los preceptos que tengan ellos, cuales sean que sean, ¿verdad? Nosotros con mayor razón tenemos que vivir conforme a los preceptos de Dios porque además sabemos que Dios es Dios, ¿verdad? Entonces, básicamente, no nos tiene que pasar lo mismo que le pasó a Jerusalén, ¿ya? Si bien es cierto, esta historia de Jerusalén se refiere a un país en la antigüedad, pero si ustedes se ponen a analizar un poquito, ¿verdad? Las cosas que a ellos le pasaron, ¿ok? Son muy similares a las que nos pueden pasar o nos han pasado o nos podrían pasar a nosotros hoy, ¿ya? Que es básicamente ser un mal ejemplo para el resto, ¿ya? O que es básicamente no vivir conforme a lo que declaramos que somos o que creemos que somos, ¿verdad? Que es ser hijos de Dios. Nosotros declaramos que somos hijos de Dios, ¿ya? Pero a veces no vivimos conforme a lo que declaramos ser, ¿ok? Y eso realmente es lo mismo que le pasó a Jerusalén. Sí que es importante considerar eso, ¿ya? Bueno, debido a su gran pecado, Dios prometió personalmente traer juicio contra ellos, ¿verdad? Ahora, no es que Dios bajó del cielo para destruirlos, sino que lo que pasa es que Dios actúa a través del ejército babilonio, ¿verdad? Y el juicio, y este era el juicio de Dios sobre ellos, ¿verdad? Y como yo les decía, terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo, ¿verdad? O terrible cosa es tener como enemigo a Dios, ¿verdad? Cuando Dios le dice, yo estoy contra ti, ¿verdad? Esa palabra, yo estoy contra ti,
significa básicamente yo soy tu enemigo, ¿verdad? Es como yo vengo aquí a pelear contigo. Es como cuando alguien se le aparece por ahí y dice, oye, yo vengo para acá a pelear contigo, ¿verdad? Es como alguien que viene a pegarte, ¿ya? Entonces, cuando dice yo estoy contra ti, significa eso, ¿verdad? Dice yo voy y voy a ir a hacer guerra contra ti, le dice Dios, ya porque ahora yo soy tu enemigo, ¿ok? Entonces, básicamente, bueno, también tenemos que entender que el juicio de Dios se manifiesta a través de cosas eh, que están alrededor nuestro, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de juicio a una nación y se manifiesta como una nación que invade a otra nación, ¿verdad? Ahora esto es juicio de Dios, ¿verdad? Y como yo les decía, a veces los juicios de Dios se manifiestan en plagas, ¿ya? Que tienen relación a veces con la violencia, ¿verdad? Con las enfermedades, con la inflación, ¿ya? O con el costo de vida, con la pobreza, ¿verdad? Etcétera, ¿ya? Y de esa forma Dios a veces, en ciertas ocasiones, trae juicios contra naciones o contra pueblos, ¿verdad? En general, ¿ya? Ahora, bueno, yo les decía que básicamente esta parte de acá, eh, y aquí vamos a empezar como a introducir el tema, ¿ya? Tiene relación con lo que es la justicia de Dios, ¿verdad? Y voy a leer esta escritura aquí que está en Romanos 2 capítulo 5 al 11. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de personas para con Dios. Bueno, acá sale el concepto de justicia de Dios, ¿verdad? Y quiero que se fijen al principio, ¿verdad? Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ¿verdad? Esto es lo que trae el juicio de Dios, hermano, esta parte que está acá arriba. Porque Dios entiende, o sea, para Dios está claro que nosotros somos seres humanos y que somos polvo y que nos equivocamos, ¿ya? Y que nos podemos equivocar. De hecho, la Escritura dice, mire que esté firme que no caiga, ¿ya? Pero una cosa es equivocarse y otra cosa es ser rebelde, ¿ya? Yo creo que son dos cosas distintas, ¿ok? Cuando dice acá tu dureza y tu corazón no arrepentido, ¿verdad? Porque es como cuando uno tiene un hijo, ¿verdad? Eh, a veces los niños hacen cosas porque se equivocan, porque son niños, ¿verdad? Eh, o porque fue un accidente, ¿verdad? O cosas de ese estilo. Y bueno, uno dice, bueno, en realidad fue un accidente, ¿verdad? O no sabía, ¿ya? Y cometió eso. Pero hay veces cuando los hijos ya, me imagino que crecen un poco, ¿verdad? Y hacen las cosas sabiendo que están mal y son rebeldes y no quieren dar su mano a torcer, ¿ya? Y eso es la rebeldía, y eso es como otro tipo de pecado, ¿ya? Es un tipo de pecado que para Dios como bien detestable, ¿ya? Y por eso parte esta escritura diciendo, por tu dureza y tu corazón no arrepentido, ¿verdad? Atesoras para ti ira, para el día de la ira, ¿cierto? Porque este día de la ira va a ser el que yo le decía al principio, que hay un día donde ya no hay tiempo de arrepentirse, ¿verdad? Y ese día va a ser este día, ya porque va a ser un día de juicio. Pero ¿cuándo ese día? Bueno, ese día es cuando Dios determine que todo se termina, ¿verdad? ¿Ok? Entonces dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, ¿ya? O sea que Dios va a pagarle a cada uno conforme a lo que uno haga. A los que hacen bien, les va a pagar con vida eterna. Dice, vida eterna a los que perseveran en bien hacer, ¿verdad? Buscan gloria y honra y inmortalidad. O sea, a los que hacen bien las cosas, les va a pagar con cosas buenas, que es la vida eterna. Pero, dice, pero, ira y enojo a los que son contenciosos, ¿ya? Y no obedecen a la verdad. Esa palabra, a los que son contenciosos, quiere decir a aquellos que son así como rebeldes, por así decirlo, ¿verdad? A los que no quieren obedecer. Dice, y no obedecen a la verdad, ¿ya? Sino que obedecen a la justicia, aquellos que son rebeldes, a lo que se refiere acá arriba, por los duros de corazón, ¿verdad? ¿Ok? A ellos les va a pagar con ira y enojo, ¿ok?
Dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, ¿ok? Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno. Entonces, esto que está acá es el concepto de justicia de Dios, ¿ya? El concepto de justicia de Dios es, si tú haces mal, ¿verdad? Se te va a pagar con mal. Pero si tú haces bien, se te va a pagar con bien. Y eso debería ser siempre, porque, por ejemplo, cuando nosotros vivimos en este mundo y escuchamos por ahí que se hizo algo malo, ¿ok? ¿Qué nosotros esperamos que se haga con esa gente que hizo algo malo? Por ejemplo, el otro día, estos hombres que asesinaron a estos tres carabineros en el sur, a sangre fría, y después los quemaron, y fue una cosa bien terrible que se supo en todo el país, ¿ya? ¿Qué usted esperaría que para pasar a esa gente? ¿Que la premiaran? No, po, ¿verdad? Porque si nosotros tenemos al menos el menor atisbo de justicia en nuestra mente, nosotros vamos a pensar o vamos digamos, de cierta forma, vamos a juzgar, ¿cierto? Que a esa gente se la tiene que castigar. Ahora, ¿qué tipo de castigo? No sé, pero se les tiene que castigar, ¿ya? Severamente, ¿ok? ¿Qué pasa, por ejemplo, con esta gente a veces que le hacen mal a los niños? ¿Ya? No voy a decir qué cosa porque me imagino que ustedes entienden qué, ¿ya? Nosotros esperamos un juicio severo para ese tipo de gente, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ¿qué esperamos nosotros? Que a la gente que hace lo malo se le pague con tribulación y angustia, con ira y enojo, ¿ya? Y a la gente que hace lo bueno se le pague con paz, ¿verdad? Para que vivan tranquilos, ¿ya? Lo mínimo. Entonces, y ese concepto que yo le estoy hablando ahora, ¿ya? Usted se lo puede preguntar a cualquier persona, no solamente a una persona que cree en Dios, a cualquiera, y todos le van a decir que sí, que eso está bien, o la mayoría de la gente, ¿verdad? Porque hoy en día está todo tan torcido que a veces uno se puede encontrar con gente que puede decirle lo contrario, ¿ya? Pero la gente que tiene algún atisbo de sentido común le va a decir que eso es correcto, ¿verdad? Que a la gente que hace lo malo se le tiene que pagar con castigo, ¿verdad? Y a la gente que hace lo bueno se le tiene que pagar con paz y con cosas buenas. Entonces, este mismo concepto, el concepto de justicia, ¿ya? Que, proviene de Dios, ¿verdad? Es un justicio, por así decirlo, es un concepto que proviene de Dios, ¿ok? Y que se aplica y se aplicó a su pueblo, ¿verdad? Su pueblo hizo lo malo, ¿verdad? Y se le se activó la justicia de Dios, se le tuvo que pagar con ira y enojo, ¿verdad? Entonces, no es que Dios básicamente ande buscando hacer juicio o castigar a la gente, ¿verdad? Como a mucha gente piensa, sino que Dios tiene que hacerlo, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que Dios es el juez de este mundo, ¿verdad? Y el juez que no aplica un castigo cuando se debe aplicar es un juez injusto, ¿ok? Entonces, ese concepto de justicia es bien importante que lo entendamos, ¿ya? Y el concepto principal está acá en Romanos capítulo 2 versículos 5 al 11, ¿ya? ¿Ok? Este es el concepto que nos enseña, ¿verdad? La justicia de Dios, ¿ya? Que Dios no hace excepción de personas, ¿verdad? Y le paga bien al que hace bien y mal al que hace mal, ¿ok? Finalmente, los versículos 9 y 10 dicen, y haré en ti lo que nunca hice ni jamás haré cosas semejantes a causa de todas tus abominaciones. Por eso los padres se comerán a los hijos en medio de ti, y los hijos se comerán a los padres, y ejecutaré en ti juicios y esparciré a todos los vientos, a todo remanente tuyo. ¿Ya? Entonces, bueno, el juicio de Dios acá, ¿ya? Es un juicio sin precedentes, pues, ¿verdad? Muy severo, ¿verdad? Eh, También se describe la desesperación extrema durante el asedio, donde la gente recurriría al canibalismo, ¿verdad? Cuando dice que los padres se comerán a los hijos y los hijos a los padres, bueno, eso es así, ¿verdad? O sea, básicamente se está refiriendo que la gente para no morirse de hambre se van a comer entre ellos, ¿ok? Y también señala la dispersión de remanente de Jerusalén. Esto de que la gente, que a nosotros nos puede sonar bien, digamos, difícil de tragar, que es el tema del canibalismo, esto se ha dado en otras ocasiones, ¿verdad? En este mundo. O sea, yo la otra vez le hablaba que hubo hace unos años atrás, creo que fue en los años 80, unos jóvenes que eran uruguayos que se cayeron ahí en la cordillera de los Andes, ya que el avión se vino abajo, ¿ok? De hecho, hay hasta una película, creo que de ellos, ¿ya? Y bueno, ellos para sobrevivir
se tuvieron que comer entre ellos, a los que habían muerto, obviamente, ¿cierto? Se los comieron, ¿ok? Y se cuenta en la película una cosa bien terrible. Y muchas veces esto también pasaba con la gente que naufragaba, ¿ya? La gente que naufragaba para no morirse de hambre, ¿verdad? Se terminaba comiendo entre ellos. Cosas terribles en realidad y muy difíciles como de pensarlo o de asimilarlo, ¿verdad? Eh, pero básicamente estos fueron las consecuencias que ellos cosecharon, ¿verdad? O sembraron, ¿verdad? O lo que cosecharon al sembrar eh, toda esa rebeldía contra Dios, ¿verdad? Bueno, y el juicio, como yo les decía anteriormente, es una consecuencia de la desobediencia persistente, ¿ya? No es solamente un tipo de desobediencia, sino que una desobediencia persistente que es como rebeldía, ¿verdad? Y Lamentación, el libro de Lamentaciones, capítulo 4 9 10 también habla de este tema, diciendo lo siguiente, dice, más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre. Dice, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Ya, las manos de mujeres piadosas cocieron a su hijo, sus propios hijos le sirvieron de comida en el día de quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Y aquí está hablando de lo mismo, ¿verdad? Básicamente estaba diciendo que los que murieron a espada murieron mejor que los que murieron de hambre, porque los que murieron de hambre murieron poco a poco, ¿verdad? Como puede ser el sentido común de ver este tema, ¿verdad? Ahora, yo les decía que iba a hablar un poquito de la relación entre la justicia y el castigo, que ya lo he tocado, ¿verdad? Anteriormente, porque básicamente uno puede llegar a pensar y decir, bueno, sí, en realidad Jerusalén cometió cosas, o sea, se alejó de Dios y todo, pero uno puede decir, pero eso, hay cosas como que a uno le cuesta cómo procesar, la verdad que el tema del canibalismo, por ejemplo, ¿ya? Y uno puede llegar a pensar de que, de qué cosa, qué tiene que ver eso, digamos, con lo otro, ¿verdad? O por qué Dios puede permitir algo así, ¿verdad? Y yo les decía que eso cae, aunque nosotros no lo logremos captar completamente, cae entre la relación de juicio y castigo, ¿verdad? O sea, de la justicia y el castigo, ¿ok? Y yo les decía que el castigo, ¿ok? O lo que les quiero decir es que el castigo es parte de la justicia, ¿verdad? Y a veces, por más que a nosotros no nos guste el castigo, tenemos que entender de que el castigo es parte de la justicia y que si nosotros eliminamos el castigo porque no nos gusta el castigo, porque lo encontramos que es malo, o porque lo encontramos que es muy terrible, o porque lo encontramos de que en realidad no debería existir, si no existiera el castigo, no existiría la justicia, ¿ya? Entonces no podemos desechar uno y quedarnos con el otro, ¿ya? No podemos desechar el castigo y quedarnos con la justicia, porque si no existe castigo, no hay justicia, ¿ya? Entonces, el castigo va amarrado de la mano con la justicia. Y siempre que hay justicia, implica que hay un castigo, ¿ya? Entonces, ese concepto quiero que repasemos una vez más, porque es un concepto súper importante que nos da a entender o nos enseña a entender un poco más a Dios, ¿verdad? Porque Dios es justicia, ¿ok? Entonces, muchas veces nosotros, o mucha gente cree que Dios es un Dios castigador, ¿ya? Eh, pero Dios es un Dios que castiga no porque bueno, no porque quiera hacerlo, sino porque debe hacerlo, ¿ya? ¿Ok? Porque debe hacerlo. Usted cuando es padre, por ejemplo, usted debe castigar a su hijo, no si quiere o no quiere, no, debe hacerlo, ¿ya? Para que su hijo más adelante no sea un pendenciero, ¿verdad? ¿Ok? Porque si usted no lo castiga y le permite que haga todo lo que él quiera sin ninguna mala consecuencia, ¿qué cree que va a pasar? ¿Verdad? Entonces, muchas veces el castigo, ¿verdad? Va de la mano con la justicia, o sea, no muchas veces, siempre va de la mano, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que la justicia, primeramente, es un atributo esencial de Dios, ¿ok? Así como cuando la gente dice, bueno, Dios es amor, sí, eso es correcto, Dios es amor, pero también Dios es justicia, ¿ya? ¿Ok? Entonces, al nosotros declarar que Dios es justicia, estamos declarando o subdeclarando, ¿verdad? Que Dios es un Dios que en algún punto va a castigar, ¿ya? Porque, nuevamente, se lo coloco en términos humanos, ¿verdad? Un juez de justicia, de esos que están en las cortes con estas ropas negras largas, ¿verdad? Un juez de justicia puede prescindir del castigo o él puede decir, ¿saben qué? No voy a castigar nunca más a nadie más porque en realidad no me gusta el castigo porque lo encuentro que es como, eh, es como muy terrible. Así que como no me gusta el castigo, lo voy a eliminar de mi vocabulario y nunca más voy a castigar a nadie. Un juez de justicia no puede hacer eso.
¿ya? Porque un juez de justicia tiene que castigar a la gente, ¿ya? A la que es culpable, obviamente, ¿verdad? Entonces, porque si usted no aplica un castigo sobre alguien que hizo lo malo, en realidad no está aplicando la justicia. Entonces van de la mano. Y no sé, espero que me haya entendido la idea, pero van de la mano completamente, ¿verdad? Entonces, Dios castiga porque es justo, ¿ya? Eso es lo que les quiero hacer entender. Dios castiga porque es justo. Y lo ha hecho anteriormente, y específicamente lo hizo con Jerusalén. Y lo va a hacer, y lo va a seguir haciendo siempre, porque Dios es justo. Como dice la Escritura acá en Salmo 89:14. Justicia y juicio son el cimiento de su trono, ¿ya? Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro, ¿verdad? Acá tenemos varias características de Dios, la misericordia, la verdad, pero también la justicia y el juicio. El juicio es el castigo, ¿ya? Entonces, fíjese que acá está diciendo justicia y juicio, porque van juntos, ¿verdad? ¿Ya? Y esos son el cimiento del trono, porque si Dios no fuera justo, no sería Dios, o bueno, o no, a nadie le interesaría que fuera un Dios, eh, o a nadie le interesaría tener un Dios que no es justo, ¿verdad? Entonces, justicia y juicio, y esa palabra juicio que está ahí es castigo, ¿ya? O sea, si la justicia y el juicio son el cimiento, o la justicia y el castigo son el cimiento del trono de Dios, ¿verdad? En términos bíblicos, la justicia de Dios implica dar a cada uno lo que merece, como lo que estudiamos en Romanos recién, que en Romanos versículo 6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, ¿verdad? Entonces, la justicia de Dios implica dar a cada uno lo que se merece. A los que actúan mal, hermanos, ya Dios les va a traer castigo, ¿ok? Y a los que actúan bien les va a traer recompensa. Y eso es así siempre, ¿ya? Entonces, si nosotros actuamos mal, ¿ya? No, después, obviamente, nos va a traer, probablemente nos va a traer juicio, ¿verdad? Nos va a traer castigo, ¿ok? Como dice acá en Tesalonicenses 1:6-7, dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, ¿cierto? Acá dice nuevamente, porque es justo para Dios pagar con tribulación, ¿ya? A los que os atribulan, o sea, a los que hacen lo malo, ¿verdad? Y a ustedes que son atribulados, daros reposo, ¿ya? Entonces, Dios les va a dar tribulación a aquellos que hacen lo malo y les va a dar reposo a aquellos que hacen lo bueno, ¿verdad? Y eso es justicia, ¿verdad? Eso es justicia, ¿ok? Ahora, el castigo garantiza que el pecado no quede impune, ¿cierto? El castigo lo que hace es que garantiza que el pecado no quede impune, ¿ya? Y también sirve como ejemplo para el resto, ¿ya? Porque si cuando usted ve que una persona hace algo malo, ¿ya? Y le pasan un castigo, eso le queda de lección para usted. Entonces usted dice, bueno, yo no voy a hacer lo mismo porque si hago lo mismo, me va a pasar lo mismo que le pasó a esa persona, ¿cierto? Entonces, el castigo no solo garantiza que el pecado quede impune, sino que sirve de lección para el resto, ¿ok? Y esto, hermano, lo que yo estoy hablando ahora son conceptos que antiguamente, eran como obvio, ya era como sentido común, pero hoy en día el mundo está un poco enfermo, ya, y ha perdido un poco el sentido común. Entonces, cuando usted le habla estos conceptos de justicia, de castigo a la gente como que se escandaliza y no lo entiende, ¿verdad? Pero estos conceptos en parte son sentido común y en parte eran conceptos que siempre estaban en nuestra sociedad porque nosotros entendíamos que aquel que hacía lo malo tenía que recibir un castigo, ¿verdad? Pero como hoy en día eso se pervirtió, ¿verdad? Hoy día no se castiga a nadie, entonces a los gallos hacen cosas malas, la gente hace cosas malas y no pasa nada, ¿verdad? De hecho pasa todo lo contrario, a veces hasta los premios, ¿ya? Entonces se ha perdido totalmente digamos, estos valores, estas enseñanzas, ¿cierto? Estos conceptos, ¿ya? Que lo que hacían era mantener una sociedad civilizada, ¿verdad? O cohesionada y pegada al bien hacer y no al mal hacer, ¿cierto? Pero estos son conceptos que tenemos que repasar y entender, porque son conceptos que provienen de Dios, finalmente, ¿ya? Bueno, y finalmente en la cruz, la justicia de Dios y su amor se encontraron. Ya hay un punto en que la justicia y el amor se encuentran. Y ese punto es la cruz. ¿Y por qué? Porque Jesús recibió el castigo que merecíamos por nuestros pecados, satisfaciendo así la justicia de Dios y además permitiendo la reconciliación entre Dios y el hombre. La importancia que tiene la cruz, hermano, es porque la justicia y el amor se encontraron en ese punto. ¿Por qué?
porque a través de la muerte de Jesús, ya que eso fue un castigo, el castigo fue la muerte y el tipo de muerte, porque Jesús sufrió mucho cuando murió, ya, no tengo que recordarle, pero lo azotaron, ¿verdad? Le hicieron hoyo en las manos, en los pies, lo tuvieron colgado, lo torturaron por varias horas, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ese sufrimiento que sufrió el Señor Jesús, ¿ya? Fue el castigo que merecíamos nosotros, que Él lo llevó, ¿ya? Ese castigo que nosotros merecíamos lo llevó Él, ¿verdad? Y con eso se cumplió la justicia, ¿ya? Porque si Jesús no hubiera muerto, no se hubiera cumplido la justicia, porque la justicia requería que hubiera un castigo, ¿ya? Espero que me entienda la idea, pero la justicia de Dios requería que alguien sufriera por esos pecados que se habían cometido. Y el que sufrió fue Jesús, ¿ya? Y de esa forma vino, de esa forma se manifestó también el amor de Dios, que a través de colocar a su Hijo ahí para que sufriera eso, Él mostró su amor para con nosotros. Y la justicia y el amor se encontraron ahí, ¿verdad? En ese punto, ¿ok? Como dice Isaías 53, 5, 6. Dice, más Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, ¿verdad? Entonces él fue, él que está hablando acá es Jesús, ¿verdad? Y él dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él, el castigo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era requerido por la justicia, ¿verdad? Porque sin castigo no hay justicia, ¿verdad? Entonces, en este punto de la cruz es donde se encontró el amor y la justicia, y por eso que es tan importante, ¿verdad? Romanos 3, 25, 26, para finalizar, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, ¿verdad? De nuevo la justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica os a los de la fe, no, aquí no sé, el que justifica es de la fe de Jesús, ¿verdad? Ahí hay unas cosas que no me dejan ver bien, ¿ya? Pero bueno, ¿qué les quiero decir? O con qué quiero cerrar la idea, de que en la cruz, ¿ya? Se encontró la justicia y el amor. Ahora, ¿por qué la justicia? Porque la justicia requería que hubiera un castigo, ¿ya? Por los pecados que se recibieron, o sea, por los pecados que habían, ¿ya? Entonces, ese castigo, ¿verdad? Se cumplió en Jesús porque Jesús sufrió el castigo. ¿Y el castigo cuál fue? Bueno, ser torturado, ser machacado, ¿verdad? Ser insultado, ser humillado y finalmente perder la vida. Ese fue el castigo que Jesús tomó para sí, ¿verdad? A pesar de que no lo recibía, pero lo tomó para sí. Y ese castigo lo merecíamos nosotros, ¿verdad? Y la justicia requería ese castigo para que se cumpliera. Pero una vez que Jesús tomó ese castigo, se cumplió la justicia y a la misma vez que sucedió eso, ¿verdad? El amor de Dios se manifestó porque nos dio redención por amor a nosotros, ¿verdad? Redención gratuita por amor a nosotros. Y de esa forma se cumplió y se juntó la justicia y el amor en uno, ¿ya? Así que bueno, espero que le haya quedado un poco claro, ¿ya? El tema de la relación entre la justicia y castigo, ¿verdad? ¿Por qué lo quise tocar? Porque a veces a nosotros no nos gusta el castigo, ¿verdad? Bueno, a nadie le gusta el castigo, ¿verdad? Pero a veces cuando nosotros hablamos del castigo de Dios y, por ejemplo, hablamos del infierno o hablamos del lago de fuego o de lo mismo que estábamos viendo antes de Jerusalén, ¿verdad? Del tema del castigo que Dios le dio, que lo llevó a muchas personas a cometer actos de canibalismo y cosas por el estilo. Nosotros decimos, pero que, a ver, eso como que como que no nos gusta y es natural que no nos gusta, ¿verdad? Pero yo les quise mostrar esta parte, ¿verdad? Porque quiero que entendamos, ¿verdad? Que el castigo es parte de la justicia, ¿ya? Y que si Dios no castigara no habría justicia. Entonces, de cierta forma, y lamentablemente, ¿verdad? El castigo tiene que ser aplicado para que haya justicia, porque si no hay castigo, no hay justicia, ¿verdad? Evidentemente que Dios no quiere castigar a nadie, y por eso la escritura que dice que Él es paciente, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero lamentablemente también tenemos que el ser humano son rebeldes, ¿verdad? Somos rebeldes, no nos gusta obedecer, ¿verdad? Nos gusta permanecer en nuestra impiedad, ¿verdad? Y esa es la lección que nosotros tenemos que tomar de esto, ¿verdad? La lección que tenemos que tomar de esto es que no probemos a Dios, ¿ya? No probemos a Dios, no sigamos nuestra desobediencia, ¿ya? Si Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos hoy,
tomemos esa oportunidad, cambiemos nuestra vida, cambiemos la forma de pensar que tenemos. No esperemos a que Dios nos castigue para cambiar la forma de pensar, ¿verdad? O no esperemos que llegue el día donde no haya forma de arrepentirse para poder cambiar, ¿cierto? Si sabemos que Dios es un Dios que tiene que castigar y que va a castigar porque Él es justo, por qué lo probamos, verdad? ¿Por qué probamos a Dios? ¿Por qué esperamos que Él actúe así? ¿Por qué no aprovechamos de su paciencia, verdad? Así que esa es la lección que tenemos que tomar el día de hoy principalmente, ¿ya? Bueno, espero que haya sido de bendición esta predicación, ya que hayan podido aprender algo y los dejo, ¿ya? Seguimos la próxima semana o la semana que me toque nuevamente retomar. Saludos. Gracias, hermano Manuel, por sus palabras, por su mensaje. Bueno, proseguimos con la institución de la Cena del Señor. Esto se encuentra